Muy bien, bienvenidos al sistema respiratorio. Este sistema tiene muchas similitudes en algunos puntos con el circulatorio y, como vimos, en algún momento tiene también tienen ambos una equivalencia en los controles, una equivalencia en su disposición anatómica, porque ambos se ramifican y esas ramificaciones van par y par, es decir, se acompañan en esa ramificación, pero hay una diferencia. Primero en las funciones, obviamente, y también hay una diferencia en cuanto a que el árbol circulatorio, en lo que es nuestro tórax, es un árbol que podríamos decir rojo fuerte o rojo carmesí, que a su vez tiene un regreso en un árbol venoso con sangre de un azul o azul violeta. En cambio, la ramificación del sistema respiratorio termina en tubitos microscópicos ciegos, y eso es una gran diferencia que voy a tratar de explicar en primer lugar. Acá tenemos parte de este sistema respiratorio que es llamado la parte del sistema de conducción. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de cavidades y tubos que conducen el aire, y que en este caso, bueno, está desde la laringe en adelante, pero observen que viene la laringe con un diámetro, la tráquea con un diámetro amplio, si se quiere. Luego viene la bifurcación en los dos bronquios primarios, el izquierdo y el derecho, y si tomamos el izquierdo, se va a ramificar muchas veces más hasta que el diámetro de los últimos bronquiolos y bronquiolilios sea microscópico. Pero no debemos entender al final de estos bronquiolillos como un tubo microscópico abierto, sino que va a terminar en una ramificación ciega, cerrada. Y este final de esa ramificación, que son millones, o sea, a partir de un bronquio hemos dividido o bifurcado tantas veces, no se puede contestar si vamos a hacer el cuestionario. Aviso por las dudas. Entonces, son tantas las bifurcaciones que van a llegar a ser tubitos microscópicos que en su extremo se van a dilatar en una bolsita ciega con aire, que es el alvéolo pulmonar. Esto es importante de entender porque parece que estuviera explicando una cosa de la primaria, pero no es tan así. Esto tiene que ver con que nosotros tenemos una idea de que el pulmón es como una especie de bolsa con aire que se infla de aire y se desinfla de aire, cuando en realidad básicamente la mayor parte del tejido pulmonar son las terminaciones de las ramificaciones de estos bronquiolillos en forma de alvéolos, formando todo el parénquima pulmonar, que entonces en su mayor parte son alvéolos pulmonares, ¿sí? Esto es una concepción diferente porque entonces tenemos que entender que por el sistema de conducción el aire va entrando, pero esto se mantiene desde el sistema circulatorio. Al disminuir el calibre, ¿qué es lo que nos aumenta? Para el flujo del aire es el flujo del aire. El aire entra y tiene que salir por el mismo sitio, o sea, va a entrar por la cavidad nasal, va a pasar por la faringe, laringe, bronquio, va a llegar hasta los alvéolos y va a tener que salir en dirección contraria en lo que llamamos el ciclo inspiración-expiración, o inhalar, exhalar. Vuelvo entonces a esta pregunta. Entonces, el aire entra por el sistema de conducción, llega hasta los alvéolos, que acá hay 3 visibles, digamos, que ya no serían de conducción,
son la parte funcional, ¿sí? No conducen el aire. Ahí el aire está para ejecutar la función pulmonar de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el capilar pulmonar que va a estar rodeando estos alvéolos y por lo tanto se va a ir esa sangre cambiada, modificada al pasar por fuera de los alvéolos. Entonces, lo que yo pregunto es, en esta cuestión de entender al árbol, digamos, esta cuestión del parénquima pulmonar va a ser en gran mayor porcentaje alvéolos pulmonares con alvéolos de lado, con alvéolos arriba, abajo, que es el parénquima pulmonar. Y lo que cuando ingresa el aire en la inhalación hincha es a cada uno de los millones de alvéolos. Y cuando el aire sale y los pulmones se desinflan, por decirlo así, es que está saliendo el aire desde todos los alvéolos hacia los bronquiolillos, bronquios, tráquea y hacia el exterior. Entonces, la idea cambia, porque entonces los pulmones serían como un gran tubo ciego en donde entra el aire y sale, pero ramificado tantas veces que terminan millones de alvéolos pulmonares. También en algún momento cuando vimos esta figura, pero desde cardiovascular, vimos cómo se ramificaban las arterias pulmonares en todos los, hasta llegar a los capilares pulmonares en todo el tejido pulmonar, volvían por venas hasta las venas pulmonares a la parte izquierda del corazón. Claro, porque acá era lo que estaba cambiado. La arteria pulmonar es arteria porque lleva sangre a presión hacia todas estas ramificación pulmonar, pero era sangre carbamina oxigenada, ¿sí? Al pasar por los alvéolos se va a oxigenar, se va a formar la oxihemoglobina, se va a salir el dióxido de carbono y entonces vuelve, pero al corazón izquierdo con baja presión, entonces vuelve por venas pulmonares al corazón izquierdo porque esa es la sangre, digamos, oxigenada que queremos distribuir a la economía o al sistema circulatorio periférico y perfundir en los capilares también ese plasma más enriquecido, por decirlo así, al haber pasado por los pulmones. Y no olvidar que el cambio fundamental va a estar dado en los glóbulos rojos y en la hemoglobina que tienen en su interior. Bien. Algo importante. Al ramificar estos bronquiolos y llegar a formar los alvéolos, vemos esta esponja o masa prácticamente alveolar, que por supuesto de vez en cuando hay bronquiolos chiquititos, bronquiolos más grandes en un corte, ¿no es cierto? Recordar solamente que en el pulmón izquierdo tenemos 3 lóbulos, en el pulmón derecho tenemos 2, y que de vez en cuando vamos a encontrar distintos calibres de bronquiolos y, por supuesto, distintos calibres del árbol circulatorio. Vamos a encontrar arterias, venas, arteriolas, vénulas y todos los distintos calibres del circulatorio porque acompaña al árbol pulmonar, que es lo que puse esta figura para recordar eso. Entonces sería puramente sistema de conducción, o sea, bronquiolos, bronquiolillos microscópicos, y ya vamos a ver cómo terminan, hasta finalizar en los alvéolos. Y esto sería el árbol circulatorio que está acompañando las ramificaciones del respiratorio, o como quieran, el respiratorio ramificándose, siendo acompañado por las ramificaciones circulatorias, porque el árbol pulmonar no funcionaría si no tuviera los intercambios con el árbol circulatorio. Bien, vamos a aclarar 2 o 3 conceptos más antes de continuar. Y es esto. En el sistema respiratorio
lo que fluye, el flujo que tenemos es el de aire. El aire que está fuera de nosotros es aire atmosférico. Al entrar por nuestra boca o nariz, pasar por la faringe o laringe, es el mismo aire, no ha cambiado prácticamente en composición, salvo que le habremos agregado algo de vapor y puede ser algún volátil, por ejemplo, de cebolla, de ajo o cosas así, pero si no, hablamos también de aire atmosférico cuando hablamos del aire que acaba de entrar y está pasando por boca, nariz o faringe, ¿sí? Los movimientos de los gases, antes era en la hemodinámica, era la ley de los fluidos. Acá vamos a seguir leyes de los gases o de mezclas gaseosas. Y un término que vamos a manejar constantemente es el término ventilación. Porque a la mejor forma de un fuelle, que para hacer viento en un fuego, o para un acordeón, o similar, tenemos una ventilación, o sea, un cambio de aire, un recambio de aire. La ventilación pulmonar consiste justamente en la inhalación y la exhalación, porque si no exhalamos no tenemos aire nuevo, entonces se corta la ventilación pulmonar. Entonces, el término ventilación pulmonar o ventilación respiratoria hace referencia a estos ciclos o el ciclo de inhalación y exhalación o inspiración, expiración con S. Se usa expiración con X. Yo soy medio purista con el lenguaje, no los voy a reprobar porque digan expiración con X, pero expirar es morirse, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente se usa mucho decir inspiración y expiración, así que, pero que me gusta aclarar ese punto. Entonces, avanzando con la ventilación, bueno, obviamente un ciclo completo de ventilación pulmonar es un ciclo respiratorio, compuesto por, así como en el ciclo cardíaco teníamos sístole y diástole, acá tenemos un ciclo respiratorio compuesto por inhalación, exhalación o inspiración, expiración. ¿Qué busca el sistema respiratorio? ¿Para qué está? Su función es lograr el intercambio de gases entre la mezcla gaseosa de la atmósfera o aire atmosférico y los gases que está distribuyendo la sangre. Y decimos la sangre porque además del oxígeno y la hemoglobina, acuérdense que está el CO2 transportado en el buffer carbonatos, en el plasma, bla, 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 y ya vamos a ver eso bien. La otra era fundamental, era la compensación rápida del pH del medio interno por vía respiratoria, o sea, bajando la acidosis o la alcalosis, sea metabólico o respiratoria, a través del aumento o disminución de estos ciclos o ventilaciones por minuto. No voy a volver a eso porque lo hemos dicho muchas veces. La otra es, bueno, liberarnos también de ciertas sustancias volátiles o irritantes que pueden pasar al vapor, entonces pueden pasar al vapor exhalado. También protegernos de que los patógenos que sean inhalados con el aire no puedan pasar en lo posible a la sangre o al medio interno. Por lo tanto, como es un órgano tan profuso y tan filtrante, el pulmón tiene, lo hemos dicho también, esta capacidad de tener macrófagos pulmonares propios del sistema fagocítico mononuclear, que están deambulando todo el tiempo por los alvéolos y saliendo de los alvéolos y entrando de los alvéolos, haciendo un patrullaje inmunológico del aire inspirado, porque claro, ahora es muy lindo, pero si yo salgo y voy a un parque y está lleno de pinos tirando polen amarillo en grandes cantidades,
o si me metí y pisé una polvareda de esporas de un hongo, y etcétera, etcétera, polen de flores, etcétera, etcétera, bueno, mugre, barro en mi casa y había mucha tierra, bueno, todo eso va a ser inhalado. Cuando no, piel invisible que está descamando mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se acumuló en las sábanas con los días. Entonces todo eso contiene patógenos que deben ser neutralizados y a eso contribuye también el tejido pulmonar. Y finalmente, y no es poca cosa, así como los animales vocalizan, se comunican, llaman la pareja, alertan de peligros y demás, nosotros también tenemos esa función en la fonación, también, pero nada más y nada menos que el lenguaje articulado, que es solo propio del hombre, porque es demasiado complejo y demasiadas sus implicancias, y eso radica también en el sistema respiratorio a nivel de la laringe, con las cuerdas vocales y todo lo que ustedes ya saben, pero que requiere, como justamente los instrumentos de viento, musicales de viento, un flujo de aire que haga sonar estas cuerdas. Por lo tanto, exige una coordinación entre la salida del aire y el tensamiento de estas cuerdas, en fin, para vocalizar, para cantar, etcétera, etcétera. Bueno, como dijimos, al ir disminuyendo en lo que se llaman las vías de conducción, el calibre o diámetro, va aumentando la resistencia al paso del aire. Y esto lo podemos ver cuando se silba, ¿no? Cuando alguien hace y silban, bueno, ahí nos damos cuenta, no silba acá en la faringe, no silba en la naringe, silba más abajo, porque claro, el diámetro de conducción se ha hecho mucho más pequeño y el aire entonces ya tiene que circular a mayor velocidad allí para compensar el mayor volumen que hay en la tráquea, por ejemplo, y entonces cuando ese tubito de ese bronquiolo o bronquio pequeño no está perfectamente liso, está inflamado, está con rebordes en el epitelio, qué sé yo, hay también, ¿cómo se dice esto? Turbulencias en el paso del aire. Entonces, en vez de pasar el aire, digamos, laminarmente o con flujo digamos, volumen de aire al lado del otro, hacen esto y entonces silba. Y obviamente el aire tiene que entrar desde la atmósfera hasta nuestras vías de conducción y seguir. ¿Por qué entra el aire? El aire entra porque las leyes de los gases dicen que una mezcla gaseosa, un gas, se va a mover de un lado al otro por presión. No hay otra. Si la presión es igual en dos compartimentos, el aire no se mueve. Un muerto no inhala. ¿Por qué? Porque no genera gradientes de presión. ¿Por qué entra el aire? Porque hay un gradiente de presión a favor de ingresar. Entonces, la presión baja, ¿dónde está cuando inhalo? Adentro de mi tórax, adentro de mi caja torácica conteniendo los pulmones. ¿Y dónde está la mayor presión? En la presión que no cambia, que es del aire atmosférico. Repito, aire atmosférico, adentro de un muerto, igual presión que en el aire atmosférico. ¿Por qué inhalo? ¿Por qué entra el aire atmosférico a mis vías de conducción? Porque mi caja torácica generó una presión menor que la que hay en el aire atmosférico. Hice una presión menor, alias vacío. Y entonces, mayor presión atmosférica y menor presión en mi tórax, el aire ingresa. Ingresa, 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 hasta que yo me llene de aire y la presión se iguala. Es más, después yo invierto eso y sigo generando menor presión en mi caja torácica, o sea que yo tengo presión menor que la del aire atmosférico
y sigue entrando aire. O sea, el cero no lo voy a alcanzar a ver en el gradiente. Lo que yo voy a ver es un gradiente positivo hacia el ingreso del aire, o sea, mayor presión en el aire atmosférico, y yo hice menor presión en mi caja. El aire entra, pasó por el cero, pero como eso no es suficiente para que yo haga el intercambio gaseoso, voy a generar en mi caja presión aún menor para obligar a que más aire, o sea, ahora presión negativa en mi caja, entre más aire atmosférico hasta que yo infle mi caja, por decirlo así. O sea, entre todo el aire que necesito que entre a mis pulmones hasta los alvéolos, por ahora digámoslo así. Y cuando yo tenga mi caja, o sea, todas las vías de conducción llenas de aire nuevo, ahora va a ser, en vez de aire atmosférico, le vamos a llamar aire pulmonar. Cuando yo tenga todo ese aire pulmonar y terminó mi inhalación, entonces, en ese momento, en todos los alvéolos que están rodeados de capilares, se va a producir el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre que está pasando por los capilares alrededor. O sea, el aire atmosférico tiene una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Eso va a variar si estamos a nivel del mar, arriba del Everest, pero no importa. Ahora digamos, tenemos 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Entonces, cuando yo inhalo, que hice presión parcial negativa y digamos dentro de mi caja, obligué a que el aire ingrese. El aire terminó en los alvéolos con 100 de oxígeno. Pero ahí hay otro fenómeno. Por detrás de la pared alveolar están los capilares pulmonares. ¿De dónde viene la sangre que está llegando por los capilares pulmonares al alvéolo? Viene de todos los tejidos. Viene con CO2, poco oxígeno, de los tejidos, porque fue justamente al corazón derecho, y el corazón derecho por la arteria pulmonar me lo distribuyó para que se oxigenen los alvéolos. Entonces, ojo, el extremo arterial del capilar pulmonar que está rodeando el alvéolo viene con sangre con poco oxígeno, y se encuentra que del otro lado de la pared del alvéolo tiene aire con 100, y acá llega con 40. Se lo comieron en los tejidos al oxígeno. Entonces, ¿qué hay acá? Un gradiente de oxígeno, y el oxígeno del aire del alvéolo, por gradiente de presión de oxígeno, va a difundir, pasar por las células del alvéolo y buscar entrar al plasma y luego a los rojos que están pasando por acá por los capilares pulmonares. Entonces, el extremo que sería arterial del capilar pulmonar con poco oxígeno se carga y termina siendo un extremo venoso del capilar pulmonar rico en oxígeno. O sea, pasó de ser sangrecita azul a sangre roja porque se cargó del oxígeno que tomó del aire alveolar. Y eso va a reunirse finalmente en la vena pulmonar, que va a traer sangre roja oxigenada al corazón izquierdo. Estoy mezclando un poco las cosas, pero es para que se entienda el fenómeno. El objetivo del sistema respiratorio pulmonar, por lo menos, fue lograr un gradiente de presión del oxígeno a favor de que éste difunda desde el aire alveolar a los capilares pulmonares que le rodean, y que esa sangre oxigenada sea distribuida por el corazón izquierdo y las arterias a toda la economía. En ese instante, por fuera del alvéolo, entonces, estos capilares tuvieron un extremo arterial con sangre violeta, por decirlo así,
fueron tomando el oxígeno cuando la sangre circula, porque esto es dinámico, y se volvió sangrecita roja que fue al corazón izquierdo por la vena pulmonar. Ahora, tenemos este fenómeno de intercambio gaseoso a nivel del pulmón. Perfecto. Si el aire sigue ahí quieto, viene buena y nueva sangre desde los tejidos, carbamina oxigenada, y se encuentra con que el aire ya viciado del alvéolo ya no tiene 100 de oxígeno. De 100 y 40 con que entró, en el ciclo anterior se trataron de equiparar los gradientes y bueno, el aire alveolar ya lo usamos, por decirlo así, entonces está teniendo 50, 40 de oxígeno, llega el otro con 40 y no pasa nada. O sea que hay que renovar el aire. Por eso es que no puede pasar demasiado tiempo entre una inhalación, renovar lo que se puede del aire alveolar, que no es todo. Porque siempre, igual que pasaba con los ventrículos en el corazón, un alvéolo tiene un volumen de aire y cuando yo inhale, se va a renovar una parte de ese aire y queda otro remanente, por decirlo así, de aire, se mezcla el aire, pero por decirlo así, es como si una mitad del aire anterior quedara. Porque igual que el ventrículo del corazón, el alvéolo, que es una cosa muy delicadita, de unas celulitas nomás, no se puede colapsar. El alvéolo, o sea, los alvéolos pulmonares son estas bolsitas microscópicas de células que toman aire en la inhalación, lo entregan cuando exhalo, pero hacen solo esto. Y no es activo, es pasivo, o sea, se inflan y se desinflan porque afuera se les hace presión negativa o positiva. Pero ¿a qué voy? Nunca renuevan del todo su aire, peor. Entonces, cuando llegó aire atmosférico con oxígeno 100, pasaron los capilares, llegó a 40, ese aire hay que expulsarlo para tratar de que entre otro poco de aire nuevo y por eso exhalo e inhalo nuevamente. En reposo, quietos, más o menos en el humano tipo, se hacen 12 ciclos respiratorios por minuto. Esto puede incrementarse si salgo a correr o en la exigencia tremendamente. Puedo hacer hasta 40, 50 ciclos respiratorios por minuto, pero cuando yo estoy quieto, en reposo y demás, voy a hacer entre 12 y 18 ciclos respiratorios por minuto. Y ustedes me van a decir, esto no tiene mucho que ver con los 80, 90 ciclos circulatorios que hago por minuto. Y es verdad, es verdad. Básicamente, en reposo, si hago 70 pulsaciones, estoy impulsando 70 veces que la sangre pase por alrededor de los alvéolos, oxigenarse y a sacarse el CO2. Pero con 12 recambios del aire es suficiente para oxigenar en todos esos ciclos de sangre. Lo que quiero decir es que mientras el alvéolo haga 12 veces así en el minuto, el circulatorio va a haber pasado varios ciclos de sangre por los capilares pulmonares, con el objeto de poder cargar en los carritos de los hemos de la hemoglobina todo el oxígeno posible. Si no, sería insuficiente. Bien, entonces, como nos queda unos minutos, vamos a volver a la presentación a decir, a medida, entonces yo tengo que lograr renovar el aire de los alvéolos, pero, sí. ¿Cómo hago para, o sea, los pulmones, digámoslo así para que entendamos esto, los pulmones no tienen un músculo pulmonar, no existe, por decirlo así,
en la disección de un pulmón que uno diga acá hay un músculo pulmonar que lo aprieta o se relaja y el músculo... En realidad no es del pulmón. Los músculos que van a hacer este trabajo van a ser los de la caja torácica. Entonces, cuando uno mira este corte en el tórax, dice, ¿cómo hacemos esto? En realidad, acá está la cavidad pericárdica y esto, que sería una cavidad prácticamente virtual, sería la cavidad pleural, la cavidad donde están los pulmones. La cavidad pleural de izquierda y derecha, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo virtual? Porque el pulmón termina en una pequeña, digamos, capa fibrosa con capilares sanguíneos, o sea, con un pequeño conectivo, que es la pleura pulmonar. Y la caja torácica, entiéndase, acá la parte de la columna vertebral, acá estarían las costillas, ¿sí? Y acá estaría el esternón con sus cartílagos, cierran completamente por fuera esta cavidad. Pero no vale poner al pulmón con su pleura derecho a rozar al hueso y cada vez que se mueve la inhalación y exhalación rozaría el hueso. En la parte interna de la caja torácica hay una pleura también parietal. Entonces, la pleura parietal recubre del lado interno la caja torácica, las costillas, el esternón, y la pleura pulmonar o visceral recubre a los pulmones. Entonces, cada vez que nosotros insuflamos aire en los pulmones, las pleuras se desplazan un poco entre ellas y cuando soltamos el aire, de nuevo. Entonces hacen este trabajo, ¿sí? Y por eso también tienen que estar lubricadas. Y hay un líquido pleural secretado allí que proviene de los capilares pleurales que también tiene una especie de lubricante, ¿sí? Para que las pleuras se muevan o desplacen sin fricción. Entonces, alrededor de los pulmones están la cavidad pleural, que es virtual porque prácticamente no tiene que existir en la normalidad y que hay un líquido en esa cavidad pleural para permitir el desplazamiento de las pleuras entre sí, o sea que el pulmón se mueva dentro de lo que es esa cavidad cuando se insufla aire o pierde aire, digamos, que tiene cierto movimiento gracias a las pleuras. Ahora, ¿cómo hacemos la presión negativa para obligar al aire a que entre? Bueno, tenemos que recordar cuáles son también los límites superiores e inferiores de esta caja, o lo que sería lo cefálico y caudal, ¿no? Entonces, sabemos que los límites que tenemos frontales y dorsales de la caja son justamente la caja torácica con estos huesos, los músculos que están intercostales, los cartílagos intercostales entre las costillas y el esternón, las clavículas por arriba. ¿Y qué tenemos por debajo? Por debajo tenemos el gran músculo diafragmático. Entonces, el límite inferior cerrando completamente la caja es el diafragma con forma de cúpula cuando está relajado y que está, por supuesto, perforado por los hiatos, ¿no es cierto?, para que pase el esófago, pero igualmente esto es cerrado para el paso del aire. Entonces, los pulmones se llenan de aire porque yo hago vacío en la caja
y obligo a que el aire atmosférico entre por nariz, pase por faringe, laringe, tráquea y llegue hasta los alvéolos. Y al vacío lo hace la dilatación de la caja torácica. ¿Y por qué se dilata la caja? La caja se dilata en dos sentidos importantes. La caja se dilata en sentido caudal cefálico porque baja al contraerse el diafragma en cúpula, contrae y al hacerlo se achica y baja. Entonces amplía fundamentalmente la caja en sentido cefalocaudal o cabeza-cola. Esa es la mayor proporción de ampliación del volumen de la caja, el que hace el diafragma en sentido cefalocaudal. El otro volumen que se amplía es el ventral dorsal o anterior posterior, o sea, levantamos el pecho, como decimos. Y esa ampliación del volumen interno de la caja en sentido anteroposterior lo hacen los músculos inspiratorios, además del diafragma, llamados intercostales, fundamentalmente los intercostales, que hacen el levantamiento de las costillas. Las costillas están puestas así, contra el esternón, y los intercostales externos tiran de ellas y las levantan hacia cefálico y fundamentalmente hacia adelante. Entonces, estos intercostales amplían el sentido de la caja. Entonces tenemos que entender, no es el aire que entra el que nos infla la caja. No, es al revés. El trabajo de los músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma, los intercostales, apoyados, por supuesto, por esternocleidomastoideo y todos los que permiten sostener esto, al abrir la caja, o bajan la presión interna y obligan al aire a ingresar. Hacen que la presión interna sea menor que en la atmósfera. ¿Estamos? La inspiración se produce entonces porque la caja cerrada dilata su volumen haciendo vacío o presión menor que el aire. Y yo abro boca o nariz y entonces el aire ingresa hasta los alvéolos. ¿Se entendió? Y en cambio, el aire sale porque mis músculos se relajan, presionan al aire de los pulmones y lo obligan a salir. O sea, no hay, en principio, un trabajo en la expiración. El aire sale elásticamente porque yo